Siguiendo con nuestro tema de fuerzas superficies curvas sumergidas, tenemos el segundo caso, que es cuando el líquido no se encuentra real o físicamente sobre la superficie curva. En este caso tenemos el líquido a la parte izquierda de esa superficie curva. Y la fuerza vertical se ejerce según esa dirección que está colocada aquí. O sea, que en el caso de que la superficie curva pudiera desprenderse o soltarse, entonces tendría un movimiento o una dirección hacia arriba y hacia la derecha. Se desprende de esa manera y se agarra el sentido en caso de que pudiera desprenderse. Y entonces ese era el sentido y la dirección precisamente de esa fuerza. Como el caso anterior, esta fuerza la descomponemos en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. La fuerza horizontal, pues lógicamente la calculamos de igual manera que el caso anterior. Esa fuerza horizontal igual a la presión en el centro de gravedad por el área vertical. Recuerden que el área vertical que se toma aquí para calcular la fuerza horizontal es la proyección de la superficie curva sobre el plano vertical. La proyección de la superficie curva sobre el plano vertical. Y eso nos genera un rectángulo, sencillamente con una altura y un ancho, que es igual a. Y la línea de acción de la fuerza horizontal se calcula como H sub P, de igual manera como la fórmula que vimos anteriormente, que es H sub G más el momento de inercia de segundo orden sobre H sub G por el área vertical. Fíjense que en este caso, aquí para calcular la fuerza horizontal necesitamos solamente la proyección de la superficie curva sobre el plano vertical. O sea, necesitamos solamente A sub B, no más. Teniendo ya calculada la dirección o la línea de acción de la fuerza horizontal y la magnitud de la fuerza horizontal, pasamos a calcular ahora la magnitud y sentido y dirección de la fuerza vertical. En este caso, pues el líquido no se encuentra físicamente sobre la superficie curva, pero si esa superficie curva se desprendiera y tuviera un movimiento vertical, entonces se iría hacia arriba, se desplazaría hacia arriba, lo que me indica que la fuerza vertical en este caso va hacia arriba. Como no se puede calcular volúmenes debajo de la superficie curva, entonces tenemos que tener en cuenta es el volumen que se encuentra sobre la superficie curva, que en este caso es un volumen aparente. Y ese volumen aparente de ese líquido que se encuentra ahí, multiplicado por el gamma del líquido, nos da la fuerza vertical, como en el caso anterior, cuando físicamente se encontraba el líquido sobre la superficie curva. En este caso, como no se encuentra, entonces nosotros tomamos simplemente el volumen aparente. Calculamos el volumen aparente, lo multiplicamos por el peso específico del líquido y hallamos la fuerza vertical. Allá la fuerza vertical, o sea su magnitud, entonces pasamos a determinar la línea de acción de la fuerza vertical, que se hace de igual manera como visto anteriormente, simplemente hallando un X barra o un centro de gravedad de la superficie compuesta con respecto a los centros de gravedad y áreas de las superficies que la componen. En este caso tenemos un rectángulo, como el caso anterior, y tenemos un cuarto de círculo, como el caso anterior. Entonces se implica el mismo concepto que vimos anteriormente, que el X barra de una superficie por esa superficie más el X barra de otra superficie por esa superficie sobre la suma de las superficies, o suma de áreas de las superficies, y nos da el X barra de la superficie compuesta. Eso es muy importante porque la fuerza F, o sea la fuerza resultante, pasa por la intersección de la línea de acción de la fuerza vertical y la línea de acción de la fuerza horizontal. Y con el ángulo que se halla según la dirección, entonces nosotros tenemos, colocándole el ángulo y ese punto de intersección, por ahí pasamos la línea de acción de la fuerza F. Y el sentido lo da según el líquido esté por debajo o por encima de la superficie curva, como el caso anterior. Bueno, entonces fíjense que los cálculos son muy similares. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si el líquido se encuentra realmente sobre la superficie curva, entonces la fuerza vertical va hacia abajo. Y si el líquido no se encuentra físicamente sobre la superficie curva, entonces la fuerza vertical va hacia arriba. Y la fuerza horizontal sí depende del lado en que se encuentra el líquido. No puedo decir que va hacia la izquierda o hacia la derecha porque depende de donde se encuentra el líquido, porque para este caso el líquido aquí se encuentra
a la izquierda de la superficie AB, o de la superficie curva, entonces la fuerza horizontal va hacia la derecha. Pero si el líquido se encontrara al otro lado, o sea, en el lado izquierdo de la superficie curva, entonces la fuerza horizontal iría hacia la izquierda. Entonces la fuerza horizontal sí depende de la parte donde se encuentra el líquido. Pero la fuerza vertical sí es hacia arriba si el líquido no está físicamente sobre la superficie curva, o la fuerza vertical es hacia abajo si el líquido se encuentra realmente y físicamente sobre la superficie curva. Simplemente es la diferencia que aparece con respecto al anterior, porque el cálculo de la fuerza vertical es el mismo, el cálculo de la fuerza horizontal es el mismo, el HUCP de la fuerza horizontal es el mismo, el XUCP de la fuerza vertical es el mismo. Y para allá la fuerza, o sea, la magnitud de la resultante es raíz cuadrada de fuerza vertical al cuadrado más fuerza horizontal al cuadrado. Y para allá la dirección simplemente se calcula el ángulo con respecto al horizontal, el ángulo cuya tangente vale fuerza vertical sobre fuerza horizontal. El sentido sí lo da precisamente en que el líquido se encuentra en la parte izquierda o en la parte derecha de la superficie curva. Entonces hay que hacer de todas maneras una especie de diagramas de cuerpo libre para indicar precisamente dónde está la fuerza vertical, si va hacia arriba o va hacia abajo, dónde está la fuerza horizontal, si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda, para poder determinar el sentido y la dirección de la fuerza resultante. Tienen que hacerse unos libros de mecánica de fluidos para poder ampliar estos conocimientos. Uno de los conceptos que se utiliza precisamente para calcular esta fuerza generada por los fluidos sobre una compuerta es poder determinar precisamente la resistencia que tienen que tener esas compuertas para que no se vayan a deformar o no se vayan a partir. Con esa fuerza calculada ahí se determina cuál sería la resistencia de la compuerta y dónde tendría que haber un refuerzo para soportar esa presión de la compuerta. El refuerzo tiene que ir en la línea de dirección de la fuerza, un esfuerzo horizontal que se le colocaría en esa parte. Además, esa fuerza F se necesita precisamente para calcular la fuerza con que debe abrirse una compuerta. Inicialmente tenemos una compuerta deslizante, que es la superficie inclinada que se puede apreciar en el primer grabado. Nosotros necesitamos calcular la fuerza P que se necesita para poder abrir la compuerta y drenar el tanque, como en muchas esclusas que se utilizan en los grandes centrales hidroeléctricas que tienen una presa para su conversión de energía hidráulica en energía eléctrica. Además de la fuerza F que aparece ahí, se debe calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, utilizando sumatoria de fuerzas, se puede calcular la fuerza, la W que va en la dirección de P, la P y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se calcula con las presiones normales. No sé si ustedes recordarán precisamente ese concepto. La P es una fuerza normal, luego la componente de la W, que es perpendicular a la fuerza, es una fuerza normal, se suman y se multiplican por el coeficiente de rozamiento que hay entre los materiales y se halla la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento tiene dirección contraria al movimiento. Entonces vamos a tener ahí la fuerza de rozamiento, la componente de W en la dirección de P y la fuerza P. Se determina qué tanta fuerza mínima se debe hacer a esa compuerta para poderla deslizar sobre las guías y poder abrir esa compuerta y drenar el tanque. Sistemas que se utilizan en los tubos de carga de las grandes centrales hidroeléctricas para mandarle el flujo de agua a las turbinas y hacer el intercambio de energía hidráulica en energía eléctrica. En el segundo caso tenemos una compuerta que es curva, es una superficie curva. Ahí también tenemos que calcular la F para poder determinar la resistencia que debe tener esa compuerta. Y con esa resistencia, entonces calcularle el peso de la compuerta y por dónde tiene que ir un refuerzo para una mayor solidez a esa compuerta y no se vaya a deformar. La compuerta rota en ese punto O que aparece ahí redondo, donde empieza precisamente la pared vertical. Entonces hay que calcular F, y esa F se calcula según lo que vimos anteriormente. El peso de la compuerta se calcula según material y dimensiones, y ese peso va colocado en el centro de gravedad de la compuerta. La F va colocada en el centro de presión de la compuerta. Y vamos a determinar F, que es la fuerza que le tiene que hacer hacia arriba para poder levantar la compuerta, para que la compuerta rote sobre el punto O
y poder abrir la compuerta y drenar el tanque. Muchas veces se utiliza este sistema como un control de nivel. O sea, nosotros necesitamos llevar ese líquido a un nivel determinado. Con ese nivel determinado calculamos una fuerza que se tiene que hacer sobre la compuerta. Con esa fuerza calculamos un W, y con ese W determinamos precisamente a qué altura queda ese nivel para que la compuerta comience a abrir. Cuando el nivel empiece a bajar, entonces la compuerta puede empezar a abrir porque la F se disminuye. O si no, colocarle una fuerza en la parte del extremo de la otra compuerta para tratarla de levantar, la fuerza P. En este caso se utiliza sumatoria de momentos, y los momentos son las distancias que hay desde el punto de rotación, distancia perpendicular, hasta la línea de acción de la fuerza. Entonces cada fuerza tiene su línea de acción y hay una distancia particular para cada una de las fuerzas, pero se utilizaría el concepto de momentos para poder determinar esa fuerza P, para poder poder levantar esa compuerta y drenar el tanque. También se puede hacerse como un sistema de nivel. Claro que no sería esa forma, sino que la compuerta tendría que estar pegando por debajo del piso o por debajo de un tope, no como la forma como está ahí. Ese gráfico que aparece ahí es simplemente para calcular una fuerza P para poder levantar la compuerta. Bueno, en caso de control de nivel, entonces la compuerta pegaría por debajo sobre un tope, de tal manera que cuando el nivel de líquido baje, la fuerza baja, la fuerza generada por el fluido baja, y entonces el momento producido por el peso es mayor, y entonces abre la compuerta, rotando sobre el punto O que aparece ahí. Es alguno de los casos que se utiliza precisamente para determinar la fuerza P y su importancia dentro del cálculo de las compuertas que se dan en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, un tanque, una represa, lo que sea. Bueno, señores estudiantes, nos veremos en la próxima clase.